La noche del 13 de febrero de 2026, mientras la Ciudad de México se alistaba para celebrar el Día del Amor y la Amistad al día siguiente, en las calles de San Cosme, a la altura de Insurgentes, se desató una escena de violencia extrema que quedó grabada en video y que volvió a estremecer a la capital. Una alcaldesa derribada de su motocicleta, decenas de funcionarios públicos golpeados con tubos y más de 200 personas rodeando a las autoridades que intentaban cumplir con su trabajo. Lo que empezó como un operativo para recuperar el espacio público terminó en una emboscada brutal. Y en el centro de todo, un conflicto que arrastra décadas sin resolverse, un negocio millonario que mueve la capital y nombres que aparecen una y otra vez cuando se habla de poder, territorio y comercio ambulante en el corazón de México. Alexandra Rojo de la Vega no es una desconocida en la política de la Ciudad de México. Desde octubre de 2021 encabeza la alcaldía Cuauhtémoc, una de las demarcaciones más complejas y pobladas de la capital. Hija del empresario Martín Rojo de la Vega y de Mónica Piccolo, madre de 3 hijos, Alexandra ha construido su carrera política con una bandera muy clara: recuperar los espacios públicos, combatir el comercio irregular y devolverle dignidad a las colonias que durante años han sido invadidas por ambulantes sin control. La alcaldía Cuauhtémoc es un territorio en disputa permanente. Aquí conviven el centro histórico, colonias emblemáticas como Roma, Condesa y Juárez, pero también zonas como San Rafael, Guerrero y Morelos. Es una demarcación donde el comercio ambulante no es solo un problema de movilidad o imagen urbana, es un sistema económico paralelo con líderes que cobran piso, permisos que aparecen y desaparecen según el gobierno de turno y estructuras de poder que sobreviven a todas las administraciones. Rojo de la Vega llegó al cargo con un discurso de mano dura contra el ambulantaje irregular. Desde el primer día de su gestión enfrentó resistencia, no solo de los comerciantes, sino de quienes los organizan, los protegen y se benefician de ellos. Y apenas unas semanas antes de los hechos del 13 de febrero, la alcaldesa ya había recibido amenazas de muerte a través de redes sociales. A finales de enero de 2025 presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por esas amenazas. El mensaje era clarísimo: su trabajo estaba molestando a alguien muy poderoso. La colonia San Rafael, donde ocurrió todo, es un punto estratégico. Cerca del metro San Cosme, en la intersección de avenidas clave como Insurgentes. Esa zona ya había sido intervenida antes por la alcaldía. Según reportes oficiales, los puestos instalados irregularmente habían sido retirados en operativos previos. Pero el viernes 13 de febrero de 2026, cuando Rojo de la Vega y su equipo llegaron al lugar, esos puestos habían regresado multiplicados, de 5 que había originalmente, ahora eran 22. ¿Quién autorizó su regreso? Esa fue precisamente la pregunta que la alcaldesa y su equipo fueron a responder esa tarde. Eran alrededor de las 6 de la tarde cuando Alexandra Rojo de la Vega llegó a San Cosme acompañada de su equipo y personal de la alcaldía. Iba montada en una motocicleta supervisando personalmente el operativo de recuperación del espacio público. La estrategia era clara: dialogar con los comerciantes, pedirles la documentación que acreditara su derecho a estar ahí y, si no la tenían, proceder al retiro de los puestos. Al llegar, el personal de la alcaldía solicitó a los comerciantes que mostraran los permisos que supuestamente les había otorgado el gobierno de la Ciudad de México. Los vendedores afirmaron tenerlos y argumentaron que contaban con autorización oficial, pero cuando se les pidió que los exhibieran, no presentaron ningún documento. Rojo de la Vega, en lugar de ordenar el desalojo inmediato, optó por una vía conciliadora. Según su propio relato transmitido en vivo desde su cuenta de Instagram minutos después de la agresión, pidió que se estableciera comunicación con la autoridad que presuntamente había otorgado esos permisos. Quería privilegiar el diálogo institucional y evitar la confrontación. Fue entonces cuando cayó la trampa. Mientras la alcaldesa y su equipo esperaban la llegada de representantes del gobierno central para abrir una mesa de diálogo, un grupo numeroso de personas empezó a rodearlos. Al principio parecía una protesta, voces altas, reclamos, tensión. Pero en cuestión de minutos la situación se descontroló por completo. Nos abordaron más de 200 personas a golpearnos, declaró Rojo de la Vega en la transmisión en vivo que hizo inmediatamente después de la agresión.
Su voz era firme, pero claramente afectada. Su rostro mostraba raspones y golpes en hombros, brazos y espalda. Según los reportes de la alcaldía, el grupo no solo usó las manos, algunos portaban objetos contundentes como tubos. La violencia fue orquestada, no fue un estallido espontáneo, fue una acción planificada. En medio del caos, Alexandra Rojo de la Vega fue derribada de la motocicleta en la que se trasladaba. Cayó al pavimento y los golpes llovieron sobre ella y sobre su equipo. Decenas de servidores públicos de la alcaldía resultaron lesionados. No hubo piedad, no hubo diálogo, solo violencia. La alcaldesa logró levantarse, protegida por algunos de sus colaboradores, sacó su teléfono y comenzó a transmitir en vivo. Estaba esperando para dialogar y lo único que hicieron fue tendernos una trampa, dijo frente a la cámara con el rostro ensangrentado y la voz entrecortada por la adrenalina. Mientras tanto, en el lugar había patrullas de la policía de la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, según la denuncia de Rojo de la Vega, ninguna patrulla adicional pudo detenerse para apoyarlos a pesar de la situación de riesgo evidente. Los policías presentes intervinieron para intentar contener a los agresores, pero el número de atacantes superaba ampliamente a los elementos de seguridad. La agresión duró varios minutos que para quienes estuvieron ahí debieron sentirse eternos. Cuando finalmente el grupo atacante se dispersó, el saldo era devastador, una alcaldesa golpeada, decenas de funcionarios lesionados y un mensaje enviado con brutal claridad: aquí no son bienvenidos. Las pruebas de lo ocurrido no tardaron en aparecer. La propia Alexandra Rojo de la Vega documentó parte de la agresión en la transmisión en vivo que realizó minutos después. Las imágenes mostraban sus raspones visibles, golpes en el hombro, la espalda y los brazos. Su ropa rasgada, el cabello desordenado. Era evidente que había sido víctima de violencia física. Además del video en vivo, diversos medios y usuarios en redes compartieron imágenes del operativo y de los momentos posteriores. En ellos se ve a Rojo de la Vega rodeada de su equipo, visiblemente afectada, mientras explicaba lo sucedido. También circularon fotos de trabajadores de la alcaldía con lesiones en la cara, brazos y cuerpo. La alcaldía Cuauhtémoc emitió un comunicado oficial poco después de los hechos en el que confirmó que un número considerable de servidores públicos resultaron lesionados durante el operativo. El reporte indicaba que la alcaldesa fue derribada de la motocicleta mientras realizaba labores de supervisión. La agresión, según el documento, fue perpetrada por un grupo numeroso de personas, algunas de las cuales portaban objetos contundentes como tubos. Pero la evidencia más polémica no fue visual, fue una acusación directa. En su transmisión en vivo, Alexandra Rojo de la Vega señaló con nombre y apellido a la responsable intelectual de la agresión. Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y reconocida lideresa de comerciantes del centro histórico. Nos mandaron una trampa para que llegara toda la gente de Diana Sánchez Barrios, diputada de Morena, para golpearnos, declaró la alcaldesa. Según su versión, varios comerciantes de la zona le confirmaron que el grupo que participó en la agresión estaba vinculado directamente con la legisladora. Diana Sánchez Barrios no es un nombre menor en la política capitalina. Es coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista Incluyente y durante años ha sido una figura clave en la defensa de los derechos de los comerciantes ambulantes. En febrero de 2025, apenas 2 semanas antes de la agresión a Rojo de la Vega, tomó protesta como diputada suplente en el Congreso de la Ciudad de México en lugar de su hermana Silvia Sánchez Barrios. Sin embargo, su historial también incluye acusaciones graves. En 2021 fue detenida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, acusada de presunta participación en delitos de extorsión agravada y robo agravado cometido en pandilla. Las investigaciones señalaron al menos 5 carpetas en su contra por presuntos actos de cobro de derecho de piso a comerciantes del centro histórico. Además, Diana Sánchez Barrios es sobreviviente de un intento de transfeminicidio. El 17 de octubre de 2024 fue víctima de un ataque armado en el centro histórico, en la intersección de las calles Motolinía y 5 de Mayo. Un hombre se acercó por la espalda y disparó contra ella y sus acompañantes. Diana resultó herida en el hombro, la mano, la costilla y la mandíbula.
Fue sometida a más de 4 cirugías y permaneció hospitalizada durante semanas. 2 de sus acompañantes murieron en el ataque. La acusación de Rojo de la Vega contra Diana Sánchez Barrios añadió una capa política explosiva al caso. No se trataba solo de una agresión contra funcionarios públicos. Se trataba de un enfrentamiento entre 2 visiones completamente opuestas sobre el comercio ambulante, 2 modelos de ciudad y 2 fuerzas políticas en choque directo. Rojo de la Vega anunció que contaba con videos que documentaban la agresión y que estos servirían como evidencia para sustentar la denuncia correspondiente. Esa misma noche, la alcaldesa se trasladó junto con su equipo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar la denuncia formal. Fue revisada por un médico legista, quien certificó las lesiones. La denuncia se presentó contra quien resulte responsable. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido órdenes de aprehensión ni ha informado avances públicos en la investigación. La respuesta institucional ante la agresión fue, en el mejor de los casos, tibia y en el peor, inexistente. El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada desde octubre de 2024, no emitió una postura pública inmediata ante las acusaciones de la alcaldesa. Ni la jefa de gobierno, ni el secretario de gobierno, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ofrecieron declaraciones contundentes en las horas posteriores. El silencio fue notable, sobre todo tratándose de una alcaldesa agredida en el ejercicio de sus funciones y con decenas de funcionarios públicos lesionados. No hubo mensaje de solidaridad, no hubo condena pública, no hubo garantía de que se investigaría a fondo. Más tarde, en redes sociales, Alexandra Rojo de la Vega expresó su sorpresa ante las declaraciones del secretario de Gobierno, César Cravioto. En un mensaje en X escribió: "Me mandaron una entrevista del secretario de Gobierno, Cravioto César. Por cierto, me sorprendió escucharlo, ya que hemos estado avanzando los equipos y pensé que había buena disposición. No entendí su agresión. Igual aquí mi respuesta". Las palabras de Rojo de la Vega dejaban entrever que, en lugar de apoyo, recibió cuestionamientos o críticas del gobierno central. La falta de respaldo institucional enviaba un mensaje muy claro: la alcaldesa estaba sola en esta batalla. Por su parte, Diana Sánchez Barrios, la diputada señalada como responsable intelectual, tampoco emitió una respuesta pública inmediata. No hubo aclaración, no hubo posicionamiento. El silencio también fue su estrategia. En los días previos al incidente, Diana Sánchez Barrios había estado impulsando una iniciativa de ley para regular el comercio en vía pública en la Ciudad de México. La legisladora había declarado públicamente que su prioridad era aprobar una normativa que reconociera los derechos de millones de personas que, según sus cálculos, se dedican al comercio ambulante en la capital. También ha criticado la violencia institucional contra los comerciantes, refiriéndose a casos como el enfrentamiento ocurrido frente al Palacio de Bellas Artes el 27 de enero de 2025. Para Diana Sánchez Barrios, el comercio ambulante no es un problema a resolver, sino un derecho a defender. Para Alexandra Rojo de la Vega, el comercio irregular es una violación sistemática de la ley que afecta la calidad de vida de los vecinos y la movilidad de la ciudad. Estas 2 visiones opuestas estaban destinadas a chocar. Y el 13 de febrero de 2026 ese choque fue literal. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que recibió la denuncia de la alcaldesa, pero hasta ahora no ha informado avances. No se han emitido órdenes de aprehensión, no se han identificado públicamente a los agresores y no se ha aclarado si existe una investigación contra responsables intelectuales. La alcaldía Cuauhtémoc, por su parte, insistió en que se trató de una emboscada planificada y que los permisos que supuestamente tenían los comerciantes nunca fueron mostrados ni acreditados por ninguna autoridad del gobierno central. En medio de todo esto, los vecinos de San Cosme quedaron atrapados en el fuego cruzado. Algunos apoyaban el operativo de la alcaldía, cansados de que los puestos ambulantes obstruyeran banquetas y dificultaran la movilidad. Otros respaldaban a los comerciantes, conscientes de que para muchas familias ese puesto en la calle es la única fuente de ingreso. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y polarizadas. El video de Alexandra Rojo de la Vega transmitiendo en vivo con el rostro golpeado se volvió viral.
Miles de usuarios expresaron indignación por la agresión. Muchos criticaron la falta de respuesta del gobierno de la Ciudad de México. Otros cuestionaron la gestión de Rojo de la Vega, argumentando que sus operativos son agresivos y no consideran la realidad económica de los comerciantes. La polarización fue total. Para unos, la alcaldesa era víctima de un sistema corrupto que protege el ambulantaje irregular porque hay intereses políticos y económicos de por medio. Para otros, era una funcionaria que criminaliza a quien no tiene más opción que vender en la calle. Medios nacionales cubrieron ampliamente la noticia. Televisoras como TV Azteca entrevistaron a Rojo de la Vega, quien reiteró que se trató de una emboscada y que continuaría con su trabajo de recuperación del espacio público. En entrevista con el periodista Javier Alatorre, la alcaldesa declaró: lamentablemente hace unos días notificamos al comercio en vía pública que debía moverse de San Cosme. Hubo un crecimiento de puestos en la zona y se les notificó de manera pacífica. Pero lo que ocurrió fue una trampa. La indignación también llegó a círculos políticos. Dirigentes y legisladores de oposición reaccionaron en redes acusando al gobierno de Morena de permitir y proteger estructuras de comercio irregular que se financian con cobro de piso y extorsión. Por su parte, legisladores de Morena guardaron silencio o minimizaron el incidente, señalando que se trataba de un conflicto local que debía resolverse en el marco de la ley. Pero más allá de las posturas políticas, el caso de Alexandra Rojo de la Vega en San Cosme pone sobre la mesa una pregunta que la Ciudad de México lleva décadas sin responder. ¿Qué hay realmente de fondo en el crecimiento exponencial del ambulantaje en la capital? ¿Quiénes lo promueven? ¿Qué beneficios sacan de permitir que se rompa la ley? La propia Rojo de la Vega lo planteó en un mensaje publicado en X después de la agresión. Ante la violencia que vivimos hoy por hacer nuestro trabajo, es importante reflexionar qué hay de fondo en el crecimiento exponencial de los ambulantes en la CDMX y quienes los promueven. ¿Qué beneficios sacan de permitirles romper la ley? Hoy soy yo, pero todos los días son miles de capitalinos los que sufren las consecuencias. Las preguntas quedaron flotando en el aire. Sin respuestas claras. Sin culpables señalados. Sin justicia. El caso sigue abierto. La denuncia ante la Fiscalía está en proceso. Pero la realidad es que en la Ciudad de México la violencia vinculada al comercio ambulante no es nueva, es sistemática, es estructural, es parte de un entramado donde territorio, dinero y política se mezclan de formas que rara vez se investigan a fondo. Alexandra Rojo de la Vega sobrevivió a la agresión del 13 de febrero de 2026. Pero la pregunta que queda es, ¿cuántos funcionarios más? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántas personas más tendrán que enfrentar violencia antes de que las autoridades tomen acciones reales contra quienes controlan, promueven y se benefician del comercio irregular en la capital? Este no es solo el caso de una alcaldesa golpeada. Es el síntoma de un problema estructural que nadie quiere enfrentar. Porque enfrentarlo implicaría tocar intereses poderosos, implicaría cuestionar pactos políticos, implicaría investigar quién autoriza, quién protege y quién se beneficia. Mientras tanto, en San Cosme los puestos siguen ahí, la violencia sigue latente y las preguntas siguen sin respuesta.